Como todos sabemos, el 15 de noviembre del 2025, decenas de miles de personas salieron a las calles con la llamada Marcha Generación Z. Llenaron las calles de la Ciudad de México, aledañas al Zócalo, gritando que esto es una dictadura, y algunos grupos que llegaron a la explanada directamente fueron a la violencia contra la policía, y pues obviamente la policía esta vez sí respondió con bastante violencia, hubo bastantes personas heridas, etcétera, y hubo también una especie como de contención de la gente para que no llegara a la plancha del Zócalo. No obstante, también hay mucha manipulación alrededor de la cobertura mediática que tuvimos, de la que fuimos testigos ese día. A mí me pareció vomitiva, por decirlo menos, la cobertura de TV Azteca. Ahorita vamos a analizar el asunto de don Ricardo Salinas Pliego, que es el mercachifle convertido ahora en la esperanza de la derecha en México. Pero vamos a analizar por qué yo creo que esto no tiene ni pies ni cabeza, que no va a tener repercusión en cómo funciona el sistema político mexicano. Y yo creo que a los jóvenes les está haciendo falta memoria histórica, les está haciendo falta alguien que les diga cuál ha sido el curso de los movimientos sociales emergentes en México. Creo que la gota que derrama el vaso pues es el desvivimiento del señor Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán. Es un delito lamentabilísimo, y que haya sucedido en los festejos del Día de Muertos también habla mucho del el momento que estamos viviendo histórico en México. No por nada, pues México es el cuarto conflicto más letal del planeta, detrás de Gaza, de Myanmar y Ucrania. Hay 54 homicidios por cada 100.000 habitantes en Sinaloa. La extorsión y el derecho de piso está cerrando fábricas y maquila desde Guanajuato a Morelos, donde ustedes me digan. El presupuesto para la atención a las víctimas de la violencia ha bajado 14% en 2025. Aunque es muy claro lo que está sucediendo a nivel de cancha en este rubro, el mensaje es claro. La violencia que no toca al centro del poder, ya sea la Ciudad de México, las capitales de los estados, etcétera, pues no le interesan al gobierno ni al régimen. Los poderes locales donde se están dando este tipo de situaciones están abandonados a su suerte, y la verdad es muy genuino el hartazgo y el levantamiento de la voz de esta gente. No desestimo esta parte. Sin embargo, creo que en estos lugares, más que una especie de inoperatividad del gobierno, hay una especie de desfase en cuanto al el ejercicio del poder. Y creo que también el gobierno, sin aras de ser como convalidante de la negligencia de Claudia Sheinbaum y de todo su gabinete de seguridad, pues tiene un poquito las manos amarradas con este asunto, porque tiene poco margen de maniobra a nivel local. De hecho, justo esa es la parte donde yo veo que ellos, como aspirantes a reconstruir el sistema político mexicano del siglo XX, donde teníamos un partido de Estado que se llevaba el carro completo en cada elección, donde teníamos presidentes municipales, alcaldías, delegados, cabeceras municipales totalmente alienadas al partido de Estado. Yo siento que ese es el último resquicio de poder que les hace falta cooptar. Y como decía don Andrés Manuel, justo cuando pasó el asunto de la pandemia, yo creo que esta crisis les puede caer como anillo al dedo si tienen la suficiente disciplina partidista, como en algún tiempo el PRI la tuvo, para comenzar a hacer ciertas operaciones políticas y económicas dentro de estos rubros, para poder capturar estos pequeños resquicios de poder que aún el partido en el poder o el oficialismo no ha capturado. En los hechos, lo que estamos viendo desde el segundo piso de la Cuarta Transformación no es más que la reconstrucción del régimen de un partido de Estado que en el siglo XX tuvo sus desaciertos y tuvo sus obstáculos y dificultades. No supo actualizarse a los tiempos de la globalización, y pues terminando el siglo XX pues ya no pudo continuar ejerciendo el poder. Pero el PRI nunca se fue, o la forma o el estilo priista de gobernar nunca se fue. Realmente tuvimos una tregua democrática de unos 20, 30 años, cuando mucho, y podemos decir que la llegada al poder de Andrés Manuel es el inicio de la reestructura de este régimen de partido de Estado, con un manejo corporativo de bajo alcance primero, en el que la cooptación es por medio de ciertas dádivas y por medio de ciertos apoyos. La manipulación mediática también es muy importante porque hay una actualización. Por eso, a raíz de que Morena triunfa y obtiene el poder federal, comenzamos a ver a muchos youtuberos muy alineados hasta a esta narrativa morenista. También es clientelista porque está buscando cooptar ciertos sectores. Está prácticamente llevando a cabo el manual, pero con una versión muy actualizada de lo que hacía el PRI en el siglo XX. Tenemos que PRI
tuvo 71 años ininterrumpidos el poder. Tenemos ahora a Morena desde 2018 controlando el Ejecutivo. Tenemos 24 gobernaturas manejadas por Morena. Y desde el 2024 tenemos la mayoría absoluta en el Congreso más el Poder Judicial Federal. Debido a la reforma judicial, pues también el Poder Judicial está atrapado por el poder político. Recordemos también que el PRI tenía este asunto de la CONAGO, que era una creación totalmente priista para alinear a los gobiernos locales, los gobiernos estatales. Teníamos también estos cuchupos de poder entre organizaciones campesinas, agrarias, todo el tipo de gremio que se les ocurra. El PRI lo corporatizaba, lo llevaba hacia su control narrativo. Y en esta ocasión, pues Morena está haciendo de una manera más blanda, pero más efectiva, el asunto de llevar, de teñir de guinda los poderes locales. Tenemos a 24 gobernadores que están siguiendo el pie de la letra el manual de los siervos de la nación, con 600,000 operadores a nivel de cancha. Tenemos el Banco del Bienestar como una red clientelar, porque sí, no es lo mismo dar dádivas y apoyos en el siglo XX, donde era difícil acceder a los datos del pueblo raso, que ahora pues cualquiera que esté bancarizado pues ya está totalmente fiscalizado en sus datos. Y tenemos un gobierno que está centralizando el poder con base también a una actualización tecnológica con muchísimos datos disponibles del pueblo al que gobierna. Tenemos este clientelismo modernizado y que en algún tiempo se había consumado con este asunto de la CONASUPO y todo eso que en los 80s es también el barril sin fondo, donde el hermano delincuente del expresidente Salinas se llenó a raudales las bolsas. Si le suena a Segalmex, cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia. Y pues ahorita tenemos a la Secretaría de Hacienda en este régimen del bienestar controlando el 85% del gasto programable. Los estados se están quedando sin margen de ejercicio de presupuesto. Todas estas anotaciones que estoy haciendo es para que ustedes tengan claro que los tentáculos de este régimen están asfixiando por donde se le vea cualquier intento de disidencia y cualquier intento de armar o enarbolar una oposición institucionalizada. Y tenemos de nuevo una especie de corporativismo actualizado. Muchos sindicatos que en el viejo régimen se habían alineado con el PRI están ahora alineados con Morena. El régimen está volviendo a rearmar sus tentáculos y su músculo. Y tenemos también el ejercicio del presupuesto de una manera opaca y sumamente discrecional, tal y como lo hacía el PRI con los fideicomisos y las partidas secretas. En este caso, desde que estaba Andrés Manuel, más de 300 fideicomisos y fondos extintos fueron recreados como anexos transversales en el presupuesto o como proyectos prioritarios sin una licitación clara, porque recuerden que para el Tren Maya, para el AIFA, para el Corredor Interoceánico, muchos de estos contratos están reservados, la información de estos contratos están reservados hasta dentro de 20, 30 años. Entonces, quién sabe a quién le dieron esos contratos, ¿verdad? Y pues tenemos la cooptación del Poder Judicial desde el año pasado, jueces, magistrados, ministros electos por voto, candidaturas mayoritariamente morenistas. Obviamente esto fue una tomadura de pelo, la elección judicial es un fracaso en los hechos institucionales, no así para los términos y las metas del gobierno y del partido en el poder. Y también tenemos un brazo ejecutor de terrorismo fiscal para quien se trate de poner con Sansón a las patadas. Ahorita vamos a hablar de eso cuando abordemos el asunto del tío Richie. Hemos visto a lo largo del morenato el uso selectivo de la UIF, de la Fiscalía, contra opositores. Y estamos viendo también el uso faccioso de los instrumentos de la impartición de justicia. Y pues, en resumen, Morena se convirtió en el partido de Estado del siglo XXI en el sistema político mexicano. Solo que ahora tiene Big Data clientelar, con acceso al padrón de bienestar, con georreferencia y cruzado con el INE. Saben exactamente quién votó y por quién, y en cada sección electoral. Tenemos propaganda 24/7 con las mañaneras y más de 15,000 cuentas coordinadas desde X, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Tenemos también al gasto público, un arma electoral latente. Todo el tiempo estamos bombardeados en la dispersión de programas sociales, que es un récord histórico desde el 2024, en el que se han gastado 645,000 millones de pesos justo en un año electoral, no es casualidad. Y para 2025 y 2026 ya hay un aumento real en pensiones justo antes de las intermedias. Lo cual puede ser muy criticable, pero es un recordatorio de que en este sistema, en este régimen político, todos tienen un precio. Tenemos también opacidad digital. Los contratos de obra pública se dan por adjudicación directa al ejército. Sedena ya maneja el 3% del PIB nacional entre obras, aduanas, aerolíneas, trenes y bancos. Este no es un retorno idéntico al priato clásico. Todavía no hay un charrismo sindical tan brutal y evidente
pero sí es una versión 4.0 de un partido de Estado, más eficiente, más digital, más centralizado, con una narrativa de izquierda nacionalista que le da legitimidad ante ciertos sectores populares. Lo más importante que hay que recordar, mientras el clientelismo directo sigue entregando resultados electorales en zonas rurales y colonias populares, el régimen no necesita recuperar los altísimos niveles de aprobación de AMLO, ya que con el 50 al 55% le basta para mantener una mayoría absoluta, como ya lo demostró Morena en las judiciales para 2025. Es, efectivamente, el PRI del siglo XXI, Morena, con apps, TikToks y referencias electrónicas. Ahora, vamos a ponernos en contexto de la supuesta revuelta de la generación Z, que la verdad es cuestionable si es la mayoría de los que salieron a la calle el sábado fueron personas de este grupo etario. Yo tengo mis serias dudas, vi a más gente más adulta, lo cual no demerita la genuina, auténtica y necesaria protesta social. Y pues el problema de la generación Z. Bajo cierto esquema dentro de la disciplina partidista de Morena, la revuelta de la generación Z puede ser utilizada para afinar la recaptura de poderes estatales y cabeceras municipales con programas emergentes del bienestar en aras de alinear a todos esos resquicios que quedan de oposición en gobiernos estatales y municipales. ¿Cómo opera la maquinaria de Morena en su fase de consolidación tras el carro completo de 2024? La protesta de la generación Z, que empezó como rechazo a la reforma judicial y a la dictadura morenista, terminó con choques directos entre manifestantes y la autoridad pública. Hay un foco real de descontento urbano y juvenil, clases medias altas y universidades privadas, el TikTok políticamente incorrecto. Es una oportunidad táctica perfecta para el centro, para justificar una nueva ola de recentralización y disciplina territorial. Y en los hechos ya está ocurriendo. Tenemos programas emergentes que se están activando justo ahora. ¡Qué casualidad! Jóvenes Construyendo el Futuro se amplió otra vez. Ahora incluye a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, pero con la novedad de que la inscripción ya no es 100% digital. Requiere acudir a módulos del Banco del Bienestar o a los comités de defensa de la 4T locales. En municipios opositores, León, San Pedro, Querétaro, Mérida, ya están abriendo módulos masivos justo después de las protestas. La pensión para el bienestar de los adultos mayores se adelantó el pago doble en diciembre. Aguinaldo en varias entidades con alta conflictividad social, según el discurso oficial. Coincide exactamente con los estados y municipios donde la generación Z salió a marchar. Un nuevo programa piloto. Seguridad para jóvenes. Becas de 8,000 pesos mensuales más cursos de valores cívicos a cambio de participación comunitaria. En la letra chiquita, los comités locales los coordinan hacia la Secretaría del Bienestar con delegados federales y presidentes municipales. O sea, que este programa solo fluye bien hacia donde el alcalde sea de Morena o esté realmente alineado con el poder federal. No nos hagamos bolas. Esta es una estrategia de recaptura suave de las cabeceras y estados opositores, cabeceras municipales. Los bastiones que aún medio se resisten a esta vorágine de apoyos, están todavía Guanajuato por ahí, Jalisco, con el Movimiento Ciudadano siempre chaqueteando a conveniencia, igual que en Nuevo León, que tenemos ahí muy dividido el voto entre Monterrey y la zona metropolitana, porque ahí tenemos también una figura pública importante que en algún momento va a terminar siendo de Morena, anótenlo, Colosio. Yucatán, que siempre ha sido panista y que en los hechos pues ha estado gobernado medianamente bien. Querétaro, que pues también es un bastión bastante panista. Chihuahua, que tiene al PAN en Juárez y la capital. Y Coahuila, que todavía tiene al PRI ahí. Y pues vamos a desmenuzar, analizar todo esto. Este mecanismo es idéntico al que usaron en 2021-2024, pero ahora con esteroides presupuestales y sin contrapesos judiciales. Asfixia presupuestal y selectivamente, al menos en el 2025, menos participaciones a estos estados alineados. Es decir, menos presupuesto para estados que no son del mismo color. En segundo lugar, tenemos la inundación de programas federales directos que bypassan al gobernador alcalde. El ciudadano ve que Claudia sí me da, el gobernador no. El uso discrecional de los siervos de la nación. Comités de base para presionar a presidentes municipales y gobernadores. O te alineas o te dejamos de operar los programas. O te los quitamos y operamos desde el módulo federal que abrimos enfrente de tu palacio municipal. Ya pasó en Mérida, ya pasó en San Pedro Garza y van a pasar en todos los bastiones que queden de la oposición. En un caso extremo, el gobierno federal recurre a las auditorías de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Fiscal. Esto para utilizarlos como una arma contra alcaldes rebeldes. ¿Les suenan las carpetas de investigación? Sí, ya hay 47 carpetas de investigación abiertas contra presidentes municipales de oposición por el mal uso de recursos. Curiosamente, justo después de las protestas. El resultado esperado para 2027, Morena calcula que con esta ofensiva puede arrancar de 4 a 6 gobernaturas más. Sobre todo Jalisco y Nuevo León, que son los premios gordos del presupuesto. Cientos de presidencias municipales son la clave. La revuelta de la generación Z les cae como anillo el dedo. Sirve de pretexto perfecto. Hay inestabilidad. Necesitamos poner orden y unidad nacional. Y eso pasa porque tienen que alinear a todos los niveles de gobierno con el Plan México. Se los pongo en resumen y en contexto. Lo que parece una amenaza para el gobierno, juventud urbana muy enojada porque le subieron el impuesto contra los videojuegos, se convierte en una coartada perfecta para acelerar la homogeneización total del poder nacional. Es la misma lógica priista de los 70s y los 80s. O te alineas o te desaparecemos presupuestalmente. Pero con transferencias electrónicas, TikTok y narrativa de defensa de la soberanía. Lo más cínico. Una parte de esa generación Z que salió a marchar termina inscrita en Jóvenes Construyendo el Futuro, versión 2026. ¿Por qué? Porque al final también necesitan la beca. El clientelismo de esta fase del sistema político mexicano es implacable. Además de que ya no tienen alternativas. O se alinean al oficialismo, o les espera una vida aún más precaria con el avance corporativo de las inteligencias artificiales, con el avance de la tecnología en el mundo laboral.
La movilidad social y las oportunidades de generar empleos irán disminuyendo conforme pasen todos estos procesos en la sociedad moderna. Es el caldo de cultivo perfecto para cooptar y coercionar hacia los jóvenes. Pero no me crean a mí. Analicemos cómo está la situación del mercado laboral para los jóvenes de la generación Z. El 58% de los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad están en la informalidad o el subempleo. Empresas grandes como Walmart, FEMSA, Bimbo, bancos ya están recortando el 12 y el 18% de plazas administrativos y de atención porque la irrupción de la inteligencia artificial y automatización es irreversible. ¿Le has mandado últimamente un mensaje a estas marcas? ¿Estás seguro de que te contesta un humano? ¿Sin empleo formal? Dependes de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos 12,000 pesos al mes en 2026. O te quedas literalmente sin un ingreso. En este contexto, la movilidad social está bloqueada. La OCDE acaba de publicar en noviembre de 2025 que México es el país donde más generaciones tardan en superar el ingreso de sus padres. 11 generaciones si naciste pobre. Con la inteligencia artificial y el cambio tecnológico en el mundo laboral, ese número sube en grandes proporciones. ¿Por qué? Porque desaparecen los empleos de ascenso clásico. Los call centers, los cajeros, el contador junior, el diseñador gráfico básico. El único ascensor que queda para la movilidad social es el que controla el Estado. No tienes otra opción más que convertirte en un siervo de la nación, en un coordinador de programas del bienestar o entrar en el aparato de Morena. Tenemos en este rubro de este grupo de edad el endeudamiento estudiantil más el alto costo de vida. Tenemos créditos para las universidades privadas, los altos costos de renta en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que ya se come el 60 o el 70% de los pobres sueldos de esta generación. Si te sales de ese redil, protestas fuertes, criticas al gobierno en redes, te cierran la puerta de los programas sociales y te quedas en una red de seguridad económica. ¿Cuál es la alternativa política que tienen estas generaciones? ¿De verdad el PAN, el PRI o Movimiento Ciudadano son una alternativa para ellos? Estos partidos juntos no llegan ni al 22% en encuestas nacionales en 2025. No hay un partido que ofrezca un proyecto creíble de empleo juvenil. El mensaje implícito que recibe un chavo de menos de 25 años es: o te alineas y te doy una beca más un cursito más una posible plaza eventual ahí en el gobierno, o te chingas y te jodes y compites con ChatGPT en el sector privado por un sueldo de 8,000 pesitos en la informalidad. Tenemos también el impulso de la narrativa oficialista en redes. 70% del contenido político que consume la generación Z en TikTok y X está producido y amplificado por granjas de bots de la 4T. El algoritmo premia, el Claudia te da, los fifís te quitan. El que se resiste queda aislado socialmente. Sus amigos ya están cobrando la beca y lo ven como clase mediero que le hace el juego a la oligarquía. El resultado en la praxis que ya estamos viendo a nivel de cancha. La inscripción a Jóvenes Construyendo el Futuro se disparó en 42% en septiembre-noviembre de 2025, justo después de las protestas de la generación Z. En universidades públicas, UNAM, Poli, UEDG, los colectivos oficialistas, antes minoritarios, ahora dominan los consejos estudiantiles porque ofrecen beca segura, transporte gratis, plaza eventual en el gobierno, en la Ciudad de México o en el Estado. Miles de chavos que salieron a marchar el 15 de noviembre ya están llenando los formularios del nuevo programa Jóvenes con Claudia, lanzado el 20 de noviembre, que literalmente te dice: si quieres cambiar el país, ven y ayúdanos a construir el segundo piso de la 4T. Es la versión 2025-2030 del viejo pacto priista. No te voy a dar libertad, no te voy a dar prosperidad privada, pero te puedo dar supervivencia estatal. Solo que ahora la supervivencia la administra un algoritmo que sabe que sí votaste y que sí asististe a la marcha en tu colonia. Sabe que el otro día no te presentaste temprano al llamado y que necesitas ponerle más atención al partido. En 10 años tendremos una generación entera cuya única experiencia laboral habrá sido trabajar para el Estado o para sus programas clientelares. Y ahí sí, el partido de Estado quedará blindado por décadas. Y lo peor, muchos lo están aceptando voluntariamente porque la alternativa real, emprender, migrar, resistir, se ve más precaria cada día. Y es que ¿a dónde te vas? Estados Unidos con Trump está totalmente perdido. No hay brújula. Europa no tiene para cuándo con la guerra en Ucrania. El mito del primer mundo está cayéndose a pedazos. Y pues, ni modo. México no tiene mucho margen de maniobra en esta situación. Mientras más mal le vaya a Trump, más va a ejercer la manita de puerco sobre nosotros. Si a Trump le va muy mal, vamos a tener al gobierno mexicano sumamente presionado con aranceles, deportaciones y el cierre parcial de la frontera. En un caso catastrófico donde Trump lance rabietas contra México, vamos a tener un costo estimado de entre el 8 al 12% de nuestro Producto Interno Bruto en 12 meses. Por eso es muy importante la diplomacia en este momento. Podemos tener una gestión manejable con Trump mientras las cosas no se salgan del redil, porque se viene un año muy difícil con una revisión agresiva del TEMEC. Tenemos una presión migratoria excesiva y tenemos muchos problemas para reestructurar nuestro papel en el nearshoring. Muchos dicen que ese tren ya se fue. Yo creo que todavía podríamos rescatar algo, pero mucho depende de que el gobierno haga una muy buena gestión entre Estados Unidos y China. Sin embargo, mis expectativas no son muy buenas porque la perspectiva tanto de Banco de México, Secretaría de Hacienda, BBVA y la Citi es que Trump va a tener un crecimiento anémico durante 25 y 26 por sus propias políticas arancelarias. Eso lo va a obligar a buscar un enemigo externo para cohesionar a su base. México se convierte en el punching bag perfecto para que Estados Unidos siga manteniendo una narrativa de hegemonía. Pero bueno, vamos a hablar
hablar ahora de las verdaderas alternativas existentes aún, que están perfilándose a su extinción. En noviembre de 2025 el PAN y el PRI están en una trayectoria clara de convertirse en unas fuerzas políticas marginales a nivel nacional. Ya no son la principal oposición, son reliquias que sobreviven en algunos estados y municipios, pero sin capacidad real de disputar el poder federal ni de frenar la agenda de Morena. ¿Por qué están en caída libre? La división interna del PAN, Marco Cortés contra gobernadores como Maru Campos y Mauricio Vila, identificados como fifís por la base popular y como traidores por la clase media urbana que migró a Movimiento Ciudadano, no logran renovar sus cuadros. Candidatos jóvenes como Santiago Taboada pierden siempre contra la maquinaria de la 4T porque siempre terminan relacionándose con cárteles inmobiliarios o con mafias en el poder. El PRI sufre un desprestigio total por la corrupción histórica. Tenemos a un líder, Alito Moreno, que perdió su base rural y sindical. CTM, la CENTE, el Consejo Nacional del Campo, ya están cooptados y naturalizados por Morena. En estados donde aún gobierna Coahuila, sobrevive por inercia, pero en 2027 es seguro que Coahuila lo lleva Morena. Vamos a esta conclusión cruda. Para las intermedias de 2027 y con una posible revocación de mandato, el PAN y el PRI no les queda de otra más que ir juntos o morir. Y si no van juntos, no van a llegar ni al 18 ni al 20% nacional. Morena los va a borrar del mapa político. Va a barrer con ellos en la mayoría de distritos y estados. El PRI ya está en zona de extinción. Puede terminar como el PAN o el PPS de los 90. Y el PAN se convertirá en un partido conservador, regional tipo el PANAL o el viejo PPS en sus últimos años. La última oposición real que queda es el Movimiento Ciudadano, que absorbió a cierto sector de la clase media urbana enojada. Y en menor medida, los movimientos civiles y las redes Generación Z que no tienen partido, pero sin estructura territorial ni acceso a programas sociales, tampoco pueden competir contra la maquinaria clientelar de Morena. En 5 a 7 años, México tendrá de facto un sistema de partido hegemónico otra vez, solo que naranja morena en lugar de tricolor. El PAN y el PRI ya están en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué hay de Movimiento Ciudadano? Vamos a analizarlo si realmente es una oposición seria. Movimiento Ciudadano nunca va a ser una oposición seria. Movimiento Ciudadano es la analogía de lo que fue el PPS de Lombardo Toledano. Aunque parezca exagerado, esta comparación es bastante precisa y duele porque es muy certera. Movimiento Ciudadano en 2025 funciona exactamente como funcionó en los 80s el Partido Popular Socialista de Lombardo Toledano. Era un partido satélite que hacía ruido de oposición independiente, pero que en los momentos clave terminaba siendo funcional al régimen hegemónico. Movimiento Ciudadano ya es el partido tapón que evita que el voto anti-Morena se concentre. En 2024 le quitó más votos a Xóchitl que a Claudia en zonas urbanas. En el Congreso, 2024-2027, Movimiento Ciudadano vota con Morena en temas clave, cuando le conviene. Presupuesto publicitario, deuda de Nuevo León y Jalisco. Movimiento Ciudadano ya es el partido tapón que evita que el voto anti-Morena se concentre. En 2024 le quitó más votos a Xóchitl que a Claudia en zonas urbanas. En el Congreso, 2024-2027, Movimiento Ciudadano vota con Morena en temas clave, cuando le conviene. Presupuesto publicitario, deuda de Nuevo León y Jalisco, etc. Samuel García y Alfaro mantienen una relación de ni contigo ni sin ti con Sheinbaum. La invitan a sus giras, les dan recursos federales discrecionales y ellos no tocan en lo absoluto temas estructurales. Jamás han hablado nada de la reforma judicial, ni del nuevo centralismo de este régimen, ni de la militarización de la Guardia Nacional. En 2027, Movimiento Ciudadano puede terminar exactamente como el PPS de 1980. O se fusiona con Morena, como el PPS se volvió parte del PRD y luego en Morena, o se queda como un partido del 8 al 12% eterno que garantiza que la oposición real nunca llegue al 40%. Y en resumen, sí, Movimiento Ciudadano es el PPS del siglo XXI, pero con filtros de Instagram, TikToks y gobernadores influencers. Sirve para que el régimen pueda decir, mire, hay oposición, mientras mantiene el régimen el control absoluto del poder. Y lo peor, mucha generación Z urbana lo ve como una opción fresca sin darse cuenta de que está cumpliendo la misma función que el viejo PPS de Lombardo Toledano. Ser la oposición domesticada que legitima al partido de Estado. ¿Y el PRI desaparecerá? ¿Puede el PRI perder su registro? Por supuesto que sí. El PRI está en camino y en riesgo real de perder el registro nacional como partido político entre 2027 y 2033. No es un escenario seguro al 100%, pero ya es el más probable según los números fríos y la tendencia actual. Conservar el registro nacional le pide que tenga al menos el 3% de la votación emitida en alguna de las 3 elecciones federales que vienen para 2027. Si una elección federal cae por debajo del 3% en las 3 fórmulas, el INE iniciará el proceso de liquidación y pierde el registro y las prerrogativas. ¿Qué pasará si pierde el registro? El INE nombra un interventor y liquida el partido. Venden inmuebles, pagan deudas, los restos del PRI sobreviven como partidos locales en Coahuila y Estado de México. Ya hay precedentes, el Partido Estatal de Coahuila podría absorberlo. Sus votos residuales se reparten entre Morena, clientes viejos y Movimiento Ciudadano, clase media priista residual. Algunas figuras priistas que ya lo sumieron. Alito Moreno ya está negociando su salida dorada y su futuro en Morena o en un asunto independiente. Gobernadores como Manolo Jiménez de Coahuila y Delfina Gómez, aunque morenista, preparan partidos locales por si el tricolor colapsa. Varios diputados pluris ya migraron o están en pláticas con Morena para saltar antes de 2027. Conclusión sin anestesia. Sí, el PRI muy probablemente desaparecerá como partido nacional antes del 2033. Y lo más realista es que sea en 2028 tras las intermedias de 2027. Llevan cayendo más de 7 años seguidos, ya no tienen base social, ya no tienen estructura territorial y Morena les quitó hasta el clientelismo tradicional. El PRI que dominó México durante 71 años y que regresó de 2012 a 2018 terminará como el PAN o el PPS o el Partido del Frente Cardenista. Una nota al pie de página de los libros de historia. En resumen, Morena es el rebranding de la estructura y la actualización del sistema político mexicano del siglo XX en el siglo XXI. Morena no es una ruptura con el sistema político mexicano del siglo XX, es su reingeniería, su actualización y su rebranding total para el siglo XXI. Es el mismo modelo de partido hegemónico pero con un nuevo logo, nuevos colores, nueva narrativa y nuevas tecnologías. Todo lo demás, estructura, lógica de poder, mecanismos de control, es una versión 4.0 del PRI post-revolucionario. Lo único que ha cambiado de verdad bajo el morenismo es el PRI era de una derecha disfrazada de izquierda revolucionaria, ahora Morena es izquierda disfrazada de izquierda revolucionaria.
El PRI usaba la televisión y la radio. Morena ahora usa el TikTok, WhatsApp y YouTube para transferencias electrónicas. El PRI reprimía con tanques y porros. Morena reprime con algoritmos, voz, cancelación y cancelación algorítmica. Todo lo demás, centralismo, partido de Estado, clientelismo como eje de gobernabilidad, control de justicia, propaganda 24/7, cooptación de la oposición, es exactamente el mismo software, solamente que actualizado a la versión 2025-2030. Por eso cuando alguien dice que Morena es el nuevo PRI, no está exagerando, está describiendo con precisión quirúrgica lo que está sucediendo. Solo que ahora el PRI se llama Morena, el tricolor se volvió guinda y el águila juarista se cambió por un águila con fondo rojo y la frase no mentir, no robar, no traicionar. Es el mismo sistema político mexicano de siempre, solo que con un nuevo empaque, nueva narrativa y mucho más eficiente en el control de datos y el gasto social directo. Mientras el clientelismo siga funcionando y la oposición siga fragmentada, este rebranding puede durar perfectamente otras 3 o 4 décadas. Por eso, el Plan México es como si ellos mismos supieran que estarán en el poder por mucho tiempo. El Plan México es la prueba viviente de que el régimen de la 4T y Morena como su vehículo se está proyectando para un dominio de al menos 20 o 30 años más, con una visión que trasciende el sexenio de Sheinbaum y apunta directo a 2030 y 2040. No es un plan coyuntural para salvar el año o negociar con Trump. Es una hoja de ruta estructural que asume continuidad en el poder porque solo un partido hegemónico con control absoluto puede comprometerse con metas tan ambiciosas y de largo plazo. Nos escuchamos en el siguiente video. Si quieren hacemos un video específicamente hablando del Plan México o de por qué creo que Ricardo Salinas Pliego no puede ser la oposición en absoluto.